Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Sembradores de Fe. El tema o la reflexión del día de hoy pues va muy encaminada a las festividades que acabamos de celebrar, de fieles difuntos, días de todos los santos, y cómo en torno a estas fiestas se dan un sinfín de supersticiones, falsas ideologías, falsas creencias, a veces contrarias a la fe católica, contrarias a lo que celebramos. Si el Señor Jesús o en Jesús celebramos la vida y la resurrección y nuestra esperanza, pues a veces con estas falsas ideologías o falsas creencias, pues entonces recordamos, veneramos pues a lo que no estamos llamados, a la muerte, al sinsentido. Entonces las supersticiones, pues yo les pregunto a ustedes, ¿creen que sean contrarias, que sean aceptadas por los católicos o cómo nosotros los vemos, o cómo nosotros estamos llamados a vivirla pues en este sentido? ¿Un católico puede ser supersticioso? ¿Cuántas supersticiones conocemos? O no pases por la escalera, o no me des la sal, o este culto, o ponte unas tijeras en la ventana, o tantas cosas que se han ido acumulando, que han ido creciendo pues en los últimos años con nuevas tendencias, nuevas ideologías como la New Age. Pero, ¿qué es la superstición? La pregunta del día de hoy es: ¿un católico puede tener supersticiones? ¿Usted qué dice? ¿Podemos o no podemos los católicos ser supersticiosos? En todas las culturas hay supersticiones, y en nuestra cultura mexicana hay un sinfín de supersticiones. Se trata de algo muy extendido a nivel social. Sin embargo, es algo incompatible con la fe cristiana. Más triste, ¿verdad? Y así ha sido puesto de manifiesto por la doctrina de la Iglesia y por los santos. Superstición viene del latín de la palabra superstitio, que a su vez procede de super, encima, stare, permanecer. El sentido etimológico, por tanto, nos lleva a todo aquello que está por encima de lo establecido, lo que pervive en la mente de la gente como algo sobreañadido. Entonces, ¿en qué consiste la superstición? Yendo a la definición, esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española: creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Por tanto, hablamos de una creencia, pero de una creencia que es extraña a la fe y se sitúa fuera del ámbito de lo religioso. Y además es contraria a la razón, porque en la fe, si bien no hablamos de saberes racionales, porque muchos exceden las capacidades intelectivas del ser humano, sí los consideramos razonables conforme a la razón de la persona. Hablamos entonces de una creencia irracional. Por ejemplo, el famoso diccionario Espasa, cercano ya a cumplir un siglo, nos da una segunda definición, después de la ya recogida de la Real Academia de la Lengua Española: creencia ridícula y llevada al fanatismo sobre materias religiosas. La connotación es claramente negativa. Entonces, nos tiene que quedar claro, a nosotros los cristianos nos tiene que quedar claro pues que la superstición no va en nuestra manera de vivir el evangelio del Señor Jesús, porque si el Señor nos invita pues a la verdad, a la vida, nos invita a la luz, muchas de las supersticiones caen en lo oscuro, en el oscurantismo. A veces nos dañan en nuestra vida, nos dañan en nuestras relaciones humanas, y entonces todas estas cuestiones se vuelven contrarias a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros celebramos. La superstición pues es contraria a la fe católica. Si muchos de ustedes llevan en su vida, llevan en sus acciones cotidianas pues estas cosas o tendencias que a veces caen en lo ridículo, pues hay que quitarlas de nuestra vida. Yo no paso por debajo de una escalera porque tengo 50 años de mala suerte, o 7 años, no sé cuántos, pero yo no te doy la sal porque me pasa esto o aquello. Y entonces, en este sentido, la superstición pues nos va dañando y nos va afectando pues en el orden psicológico. Escuchábamos pues cómo la Real Academia pues define esto como una creencia ridícula. A veces nosotros rayamos en el borde
de lo ridículo. Entonces, otra pregunta importante que debemos de analizar es: ¿desde cuándo el hombre es supersticioso? ¿Ustedes qué creen? Vamos a dar respuesta a esta pregunta. Creo que no nos equivocamos si decimos que ha existido siempre la superstición. Pensemos en amuletos, ritos, costumbres, sin mucho sentido práctico, en todas las épocas de la historia y en todos los lugares del mundo. Pero hemos de tener en cuenta que normalmente la etiqueta de superstición ha sido puesta por algunas culturas y civilizaciones a actitudes y prácticas de otras culturas o grupos anteriores, contemporáneos y vecinos, o a sectores de su propia población, con un claro componente crítico y de afirmación de lo positivo de la propia posición frente a lo que se considera inferior o menos formado. Un ejemplo: los antiguos griegos llamaban deisidaimonía al comportamiento religioso que nacía de un miedo no racional, sin motivos, y por ello fruto de ignorancia, en presencia de los dioses, a los cuales se atribuía la facultad o la voluntad caprichosa de intervenir en la vida de los hombres. Los romanos le daban un sentido de exageración a la práctica religiosa. Así, religio sería la relación correcta con los dioses, mientras que supersticio denotaría una relación incorrecta. Entonces, ya nos vamos acercando un poquito más al sentido de lo que debe de ser esto, del sentido de nuestra vida. Utilizar amuletos, utilizar ritos, utilizar costumbres sin mucho sentido práctico, que no tienen nada de practicidad, que son otras cosas las que los mueven. Ejemplo: a veces vamos caminando por la calle y nos encontramos bolsas llenas de pirul. Entonces nos damos cuenta pues cómo en nuestra vida, en nuestra cultura, pues está muy viva pues esta superstición. Como de pronto cuando alguien te ve, pues ya necesito que me barran con un huevo porque me hizo ojo. Entonces son cosas contrarias a la fe. Ya los mismos romanos decían la supersticio como una relación incorrecta con Dios, porque no nos viene de Dios. La religión o la religio pues nos acerca, es acercamiento a Dios, a la realidad, a la divinidad. La superstición nos va alejando. ¿Por qué? Porque son maneras incorrectas de acercarnos a la deidad, a la divinidad. Otra pregunta: ¿la superstición tiene algo que ver con la magia? Vamos a responder esta pregunta. Pues podemos responder afirmativamente. Claro que sí, la superstición tiene que ver con la magia. Acabamos de ver cómo el mundo clásico se refiere a la superstición como una actitud personal que responde al miedo y a la ignorancia. Por eso se ponen en práctica actitudes rituales y prácticas religiosas encaminadas a dos objetivos principales. El primero, alejar el miedo bajo cuya amenaza se está, o las intervenciones nocivas de los dioses. Es un objetivo defensivo. El segundo consiste en obtener también de los dioses protección y benevolencia en determinadas circunstancias, o bien por motivos de escrúpulo interior, satisfacer de modo sobreabundante la deuda religiosa con los dioses. Estamos hablando aquí de algo que, si no es magia, se le parece mucho. Una relación en la que la persona quiere tomar el control y dominar, en la medida de lo posible, aquellas fuerzas sobrenaturales que le sobrepasan y con las que quiere estar en paz. Ya lo decía Cicerón, se llama supersticioso a quienes rezan u ofrecen sacrificios todos los días para que sus hijos le sobrevivan. Pues son cosas que hemos visto muy latentes en estos últimos días, como cosas de nuestra religión, como devociones a algunos santos, nosotros las convertimos en supersticiones. Acabamos de celebrar y de vivir la fiesta de San Judas Tadeo, santo de santos, de muchas personas es el santo de su devoción, pero entonces caemos en estas supersticiones, lo llenamos de velas, de cosas, le pedimos, y entonces desvirtuamos pues la realidad o lo que nos debe de mover pues en cuanto a nuestra devoción.
Los santos son intercesores y por ellos nosotros llegamos a Dios. Entonces la superstición diviniza objetos, imágenes. Entonces ya vamos desvirtuando pues esta relación sana y vamos, esta creencia o esta sana devoción, y la vamos tergiversando, vamos cambiando el sentido, y entonces es cuando se vuelve nociva para nuestra vida espiritual. Y no solo la devoción de San Judas Tadeo, otras tantas devociones que a veces quedan nada más en la mera apariencia, en el sentimentalismo, y nunca nos llevan a un compromiso práctico de nuestra vida cristiana. La magia, claro que tiene que ver con magia. ¿Y la magia de dónde viene? ¿Es algo bueno que nos viene de Dios? Claro que no, es algo que nos viene del maligno. Y entonces cuando nosotros comenzamos a utilizar las imágenes de los santos, los crucifijos, las medallas, con este tinte supersticioso, pues a quien le damos entrada es al maligno. El maligno que siempre busca hacernos caer y alejarnos pues de la verdadera fe que nos lleva a Dios. Y el maligno pues busca cosas que nos van engañando y que nos van alejando pues de esa vida de intimidad y de ese fortalecimiento en la fe al que la vida de los santos nos invita por sus virtudes y por su obediencia a Dios. ¿Cómo nos podemos hacer otra pregunta pues? ¿Desaparecen las supersticiones cuando se produce la evangelización? ¿Ustedes qué creen? Pues claro que sí. Las supersticiones tienen que hacerse a un lado cuando entra el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, que es vida. Cuando se recibe este regalo, el mismo encuentro trae consigo la exigencia de dejar de lado todas esas actitudes religiosas y racionales para convertirse al Señor, que es palabra, que es vida, único Dios, razón de todo lo que existe. Sin embargo, la realidad nos muestra que las supersticiones no desaparecen. En primer lugar, porque no todos acogen la buena noticia y se convierten. Y en segundo lugar, porque los que se convierten continúan bajo la influencia de nuestra naturaleza humana, débil y pecadora. El Papa Francisco se ha referido precisamente a esto en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cuando escribe: en el caso de las culturas populares de los pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben de ser sanadas por el Evangelio. Una, el machismo. Otra, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas. Esta piedad popular nosotros la vivimos y la palpamos cuando celebramos fiestas como el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, la fiesta pasada de San Judas Tadeo, religiosidades que necesitamos purificar como iglesia, fiestas que nosotros necesitamos reencarnar desde el Evangelio. Necesitamos educar a nuestros fieles, porque muchas de estas cosas las palpamos en nuestra vida o llegamos a ellas por ignorancia y por descuido. Entonces, ¿qué necesitamos para contrarrestar todas estas supersticiones, todas estas falsas religiosidades? Pues necesitamos primero hacer que el Evangelio encarne nuestra vida. Necesitamos hacer que el Evangelio nos toque y dar testimonio de ese Evangelio que tiene pues como rostro vivo al mismo Cristo, que viene a darnos vida. Si Cristo viene a darnos vida, creencias, supersticiones como cultos a la muerte, cultos a los astros, cultos a los ángeles, pues no tienen sentido, y nosotros tenemos que analizar cómo estas pseudo religiones o pseudo creencias pues nos van alejando del objetivo, que es Cristo, camino, verdad y vida, que nos llama a su vida, a compartirla, a testimoniarla. Y pues un culto a la muerte pues se queda en eso, encerrado en la muerte. Y una cultura que le da culto a la muerte pues tiene como resultado muerte. Entonces veamos pues culturas pasadas como nuestros antepasados, como los aztecas, pues que eran sanguinarios, pues ¿qué era lo que compartían? ¿Qué era lo que tenían como resultado? Pues de pronto muerte. Y nosotros
miremos a nuestro alrededor y basta ver una cultura tan religiosa, una cultura tan doblez, como dice el Papa, una cultura que no puede negar en sí misma su condición pecadora, pues cae en los mismos vicios. Y alguien que comulga el domingo en misa, lo vemos haciéndose una limpia, o alguien que de pronto se acerca al rezo del rosario, también lo vemos haciendo una novena a uno o a otro santo. Vamos a que nos barra la señora de la esquina, que nos cure con una vela, y entonces vamos cayendo pues en estas negligencias y en estas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual, porque al único que le abrimos la puerta pues es al maligno, y entonces no tenemos pues, o tenemos como resultado cosas negativas para nuestra vida. Entonces, ¿qué han dicho los padres de la iglesia sobre la superstición? ¿Qué nos dice la doctrina de la iglesia acerca de esto? Entonces vamos a dar una respuesta. ¿Qué es lo que nos dice? Los padres de la iglesia pues son en quienes se cimenta pues la mayoría de nuestra doctrina. Bueno, se cimenta en el evangelio, pero los padres de la iglesia pues nos dan ejemplo de fe, y con su testimonio nos instruyen en lo que debemos de nosotros basar nuestra esperanza y nuestra fe. El apologista Lactancio del siglo III amplió lo que decía Cicerón de los supersticiosos. Es muy interesante este cambio cristiano del sentido de la palabra. Fíjense, los supersticiosos no son aquellos que esperan que sus hijos les sobrevivan, eso lo esperamos todos, sino quienes veneran la memoria de los difuntos para que sobreviva a ellos, o incluso a aquellos que mediante imágenes de sus padres rinden culto, como lo hacen con sus dioses penates. Así, Lactancio contrapone la religión supersticiosa, la religión a la superstición, identificando la superstición con la idolatría, algo incompatible con la fe monoteísta del cristianismo. Si vamos al siglo siguiente, al gran San Agustín da un paso más, afirmando que las supersticiones no son otra cosa que la supervivencia del paganismo, de la idolatría, que no acaba de desaparecer en los corazones de los hombres a pesar de la difusión de la religión cristiana, que para entonces ya estaba bastante extendida en el Imperio Romano. Veamos lo que dice San Agustín. Es supersticioso aquello instituido por los hombres para crear ídolos y venerarlos, o rendir culto a una criatura o parte de una criatura como si se tratase de Dios, o para consultar a los demonios y sellar a través de ciertos acuerdos una comunicación con ellos. ¿Cuándo es pecado la superstición? Cuando nosotros atentamos contra nuestra relación con Dios a causa de la superstición. Cuando nosotros le damos entrada a otras cosas y confiamos en objetos más que en nuestro mismo Dios, que es vida y que es amor. Entonces, la superstición es objetivamente un pecado contra el primer mandamiento, como señala el catecismo, contra Dios y la adoración que le debemos. Entonces, cuando caemos en este juego de la superstición, pecamos contra el primer mandamiento. Por supuesto, habría que tener en cuenta la imputabilidad en las personas, porque pueden darse muchas circunstancias que pueden intervenir. Quizá alguien es lo que ha recibido por formación, o lo que ve en el ambiente, o lo que vive por un miedo invencible, o nunca le ha oído a un sacerdote o a un catequista hablar sobre esto. Entonces no podemos hablar de pecado o de conciencia, pero si lo es, sin duda, en tanto que el pecado es una ofensa a Dios, la superstición lo es, porque aparta nuestro corazón de Él, nos quita de la mirada, no lo quita a Él del primer plano y pone otras tantas cosas. Recordemos cuál es la definición de pecado mortal: aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Y al fin y al cabo, ¿no es precisamente esto la superstición? Claro, para que se dé este pecado grave, se requiere que haya plena conciencia y entero consentimiento, que sea una elección personal. Muchas veces cuando nosotros acudimos a estos lugares, cuando nosotros acudimos a alguna limpia, cuando nosotros
compramos un amuleto, cuando nosotros tenemos una falsa creencia en una deidad que no es aceptada por la iglesia, como esto del niño Fidencio, la Santa Muerte, todas estas cosas, de pronto lo asumimos, lo aceptamos y lo llevamos al corazón, y entonces quitamos a Dios pues del centro de nuestra vida. Pues que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros, desde nuestra libertad, siempre sepamos discernir aquellas cosas que nos convienen para nuestra vida espiritual, pero más que nada para nuestra salvación, porque recuerden que Dios siempre tiene un plan para nosotros, y ese plan es nuestra salvación. Que el día que dejemos este mundo, pues lleguemos a Él. A Dios no le importa otra cosa, sino que le importa solo nuestra salvación. Pues entonces construyámosla a base de buenas obras, a base del cumplimiento de los mandamientos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Sembradores de Fe. El tema de la superstición es muy extenso. Las falsas ideologías que son contrarias a la fe, pues van aumentando día con día. De este tema pues hay mucha tela de donde cortar. Esperamos sus sugerencias, ojalá que sea de su agrado y que le ayudemos pues para crecer en su vida cristiana. Muchas gracias, me despido de ustedes. Soy el padre Rubén Antolín González Rodríguez, vicario de la parroquia de los Santos Pedro y Pablo. Dios los bendiga. Volvemos contigo, Carla. Muchas gracias.